Distinto, soy un problema. Bueno, último tramo de la mañana de Volver, son las 11:30 y bueno, podrán ver quienes están en el YouTube que lo tenemos a Carlos Ticera, nuestro columnista estrella vinculado a las cuestiones de salud mental. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia, aquí contento de volver a retomar esta conversación que la habíamos planeado como más cerca, pero bueno, hubieron actividades de congreso, así que estuvimos ahí muy ocupados en eso y no pudimos estar antes, así que contento de estar aquí. Bueno, y hablábamos con Carlos que tenemos temas muy interesantes y necesarios para abordar. Por un lado, lo que mencionaba recién, que tiene que ver con el COSAPRO, el Congreso de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrolló en Mar del Plata la semana pasada y que él estuvo participando. Y después también algo que ya hemos tratado aquí en la radio, que tiene que ver con esta situación que se ha presentado en las escuelas, en distintas escuelas del país, y también en la Provincia de Buenos Aires y también en Chascomús, con esas amenazas de muerte que han aparecido, carteles en distintos lugares, que atañe a las cuestiones de lo que están transitando la juventud, los adolescentes, las infancias. Así que vamos a tomar estos dos temas en el día de hoy, tratando de hacerlo lo más sintético que podemos en los tiempos cortos que tenemos. Exacto. Bueno, como para iniciar, quería contarles lo que fue el Congreso Provincial, que es un congreso que viene realizándose ya desde hace varios años. La provincia de Buenos Aires hace un esfuerzo muy grande para poder encontrar a todos los trabajadores de la provincia de todas las áreas, desde cirugía, salud mental, pediatría, enfermería, distintas áreas que participan de la salud y que de alguna manera permiten tener una visión global del estado de situación de la provincia de Buenos Aires. Realmente el escenario ha sido de creciente preocupación porque la desfinanciación que se viene realizando a nivel nacional se viene trasladando al escenario provincial y por supuesto al escenario municipal, pero que tiene como una fuente principal de preocupación el programa Remediar, que atiende al 85% de las problemáticas de salud más general y que son de cercanía. Quiere decir que es un programa que hace llegar la medicación de mayor soporte, hipertensión, problemas neurológicos, diabetes, que son muy prevalentes, cerquita de tu casa. Eso va a rediagramar la escena sanitaria por distintas cuestiones. Por un lado, porque una persona, por ejemplo, el día domingo, hace un cuadro hipertensivo cuidando a su hija en el hospital donde yo estaba de guardia. Y cuando le preguntamos, había dejado de tomar hace un mes la medicación antihipertensiva. Ya los venían discontinuando, esto es algo que viene sucediendo paulatinamente, pero ahora ya se anunció que se termina. Imagínense, esa persona tenía que cuidar a su hija, no podía hacerlo porque estaba en una crisis hipertensiva, hubo que llamar a una ambulancia, hubo que evaluarla, derivarla, la familia tuvo que viajar 3 horas para poder ir a cuidar a su hija, todo esto por retirar la medicación antihipertensiva. ¿Podemos decir, Carlos, que lo barato sale caro? No, es infernal el gasto que generará solamente este cimbronazo. No tenemos magnitud de lo que va a impactar en la población. Una persona que tiene un problema hipertensivo y que por eso hace un cuadro neurológico o renal y necesita una diálisis o una asistencia de terapia intensiva, terapia intensiva cardiovascular, tiene un costo altísimo solo por el hecho de no haber tomado la medicación en tiempo y forma de una problemática que está controlada, porque esta señora la tenía controlada hasta que dejó de tomar el antihipertensivo. Eso tiene un costo para el sistema de salud que no lo podemos dimensionar y que por supuesto no es que lo vamos a ver de acá a 10 años, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en estas semanas, en estos meses que se vienen, y si bien los municipios y las provincias van a ver de qué manera amortiguar algo de esto va a reorganizarle la demanda al hospital, porque los centros de salud, que son los que venían de cercanía sosteniendo esta escena, van a perder la potestad y la gente va a ir a reclamar al hospital y al municipio un recurso que se organizaba y se sustentaba desde Nación desde hace muchísimos años y que es un programa ejemplo en Latinoamérica. Entonces, esa transformación es realmente muy preocupante y mostraba, digamos, cómo todo el sistema de salud, a través de todos los que se cayeron del sistema de obra social de prepagas, ya se han volcado a la consulta en el Hospital General. Y eso trae problemas
muy serios en cuanto a la organización de la demanda, pero además trae muy serios en cuanto al financiamiento del sistema de salud, que cada municipio hace un esfuerzo inmenso para poder sostenerlo, pero a su vez eso va a ser insuficiente porque va a cambiar la estructura de cómo se atiende esa situación y hacia dónde se da la respuesta. Por lo tanto, la gravedad de la escena es realmente muy preocupante, pero sí nos permitió encontrarnos en ese congreso con una cantidad de trabajadores con un nivel de compromiso y de amor a lo que hace, que realmente emociona, enorgullece y permite situarnos en un lugar de esperanza más allá de lo trágico del momento. Entonces, lo que uno escuchaba ahí era un compromiso con la gente y creatividad, ideas, que bueno, aún en un momento tan trágico, saber que hay otro que está trabajando en esa misma línea y con ese mismo nivel de compromiso, nos permite saber que nos enfrentamos a una tragedia sanitaria sin precedentes, porque realmente no hay precedentes de una retirada del Estado de esta magnitud, pero que sí no se encuentra en la provincia en principio con una gestión que acompaña, que sostiene, que propone y que tiene la pretensión de dar respuesta. No es que dice, bueno, vayan a quejarse. No, se está pensando todos los días y se está planificando ahora para el próximo Congreso la presentación del próximo plan quinquenal. Quiere decir que no solamente se está sosteniendo, sino es que se va a planificar entendiendo esta reconfiguración del sistema. Así que, bueno, un poco el resumen, quería ser sintético y a la vez concreto respecto de la escena provincial y de lo que fue el Congreso. En lo que particularmente atañe a salud mental, quiero hacer ahí un hincapié porque se está proponiendo en medio de esta retirada del Estado un cambio en la ley de salud mental. Imagínense que esta gestión proponiendo un cambio, nadie podría suponer que tienen alguna buena intención en el camino. Sin embargo, hay algunas situaciones que son de mayor gravedad que tiene que ver con el volver a momentos en donde las internaciones las decide un abogado o un juez y no un equipo interdisciplinario de salud mental, lo que sitúa a un sistema ya muy comprometido y con muy pocos recursos, forzado a que la legislación, a que la legalidad se modifique y que vuelva a situar a una persona a una internación obligatoria, que como veíamos, no sé si han podido seguir esta discusión, pero quien mejor resumen tal vez es este personaje nefasto del Dan, donde dice, vuelvan a encerrar a los locos al manicomio. O sea, eso resume, ¿sí?, lo que proponen manicomios que por supuesto están desfinanciados, que cada vez tienen menos recursos, que quiero decir que aún si ese fuera el ideal, requeriría una inversión que nunca tuvo la ley de salud mental y que imagínense si este Estado va a proponer un aporte económico para, supongamos, en la línea de lo que ellos proponen. O sea, están llevando al escenario a una explosión que no tiene resuelta no solamente cómo se va a atender, sino justamente la configuración de cómo la sociedad va a entender la salud mental. Que alguien pase de tener un padecimiento a tener un trastorno, lo sitúa en un lugar muy diferente. Y que eso, además, esté asociado a la peligrosidad en tiempos en donde esto se pone en cuestión, y ahí lo engancho con esto que vamos a hablar ahora, tiene también alcances muy preocupantes. Entonces, asociar el padecimiento y pasar a un trastorno, y eso asociarlo a la peligrosidad, y eso resolverlo con el encierro, no sé si les va cerrando que la propuesta es achicar la ley de imputabilidad, o sea, bajar la edad, buscar mayor encierro de los más jóvenes, en vez de propiciar ayudas y contención, también situar de padecimiento a trastorno y empezar a entender que son trastornados que deben ser encerrados, y eso cambia, sin darnos cuenta, un montón de escenarios de lo cotidiano que quienes trabajamos en salud mental ya vemos cuáles van a ser las respuestas y lejos van a estar de tener una mayor contención. Así que esos aspectos se trabajaron en este congreso y es parte de lo que nos tiene movilizados, a la vez que ocupados, para poder empezar a contar más en estos espacios. Por eso yo siempre estoy muy agradecido de poder estar aquí, porque la comunidad pareciera no tener ni noticias de todo esto y muchas veces cree que cuando señala una motosierra como una idea de salida, cree que eso no lo va a afectar. Cuando cree, y esto nos pasaba en el centro de día, y esto lo cuento porque mientras muchos estábamos ahí trabajando, acompañando y sosteniendo, muchos de los mismos usuarios militaban la motosierra como modo de respuesta que luego
se encontraron con las limitaciones que eso genera. Entonces, que esto la comunidad no tome dimensión de lo que va a pasar y que no entienda la problemática central, hace que muchas veces pueda suponer que, bueno, es todo lo mismo, que es quitarle los recursos al Estado es algo que hace bien, que, bien, luego cuando se encuentra en una coyuntura como esta no hay a quién recurrir, ¿no? Me imagino con el desfinanciamiento total, la verdad que uno trata de entender cuál es el objetivo de fondo que tiene el gobierno nacional con este tipo de políticas y decisiones. La verdad que no queda más que pensar que hay una cuestión de perversidad y de crueldad, porque digo, el encierro que vos decías para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños prácticamente con la baja de edad de imputabilidad. Esta cuestión de, bueno, encerremos a los locos en el manicomio, en una infraestructura cada vez más precaria, con cada vez menos recursos. O sea, es como pedirle a la sociedad que acepte que cualquiera que se corra de lo aceptable para un gobierno, que ya cada vez menos vamos a quedar en el marco de lo que es aceptable, porque digo, como ahora es el loco, es el pibe, después es que la que lleva aritos dorados. Digo, ¿no? Es esa cuestión medio como, podríamos pensar la dictadura, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los marcos? ¿Y qué es eso del encierro en un contexto donde no hay políticas, no hay cuidados, no hay infraestructura, no hay recursos para la alimentación? O sea, es muy perverso eso, me parece, ¿no? Sí, por momentos inclusive uno... podríamos acordar con lo perverso si uno no entendiera que además hay un nivel de brutalidad, de ignorancia que deberíamos también empezar a cuestionar, a que haya una suerte de sistema. Uh-huh. Digo, cuando uno apuesta a suponer, bueno, esto está pensado, diagramado por la perversidad, es tal vez inclusive aliviador, entendiendo que hay una lógica probable, posible, aunque no me guste o me dañe. Tal vez hay una brutalidad y un nivel de ignorancia y de terraplanismo que es más preocupante que la misma perversión. La dictadura, como bien vos decís, incluyó una organización específica en distintas áreas, inclusive en lo sanitario, inclusive en lo educativo. En este caso yo, y esto ya no tiene que ver con la posición como psiquiatra, pero sí como una lectura, digo, creo que nos alivia suponer de que hay un camino, aún nefasto, pero yo no estoy tan seguro de que lo haya. Ajá. Cuando alguien desfinancia la medicación antihipertensiva y el mes que viene va a estallar por los aires millones y millones de cuadros hipertensivos que se quedan sin esa medicación, o cuadros neurológicos que hoy toman su medicación gracias al soporte que dan los anticonvulsivos, y eso puede generar un daño neurológico que hace que quede en una situación de discapacidad un niño, una niña a corta edad y que requiere apoyos que los están recortando, uno dice, esperá, eso no puede tener una lógica ni perversa. Uh-huh. Digo, no deberíamos solamente asociarlo a la perversión, sino que hay algunos aspectos de mayor nivel de ignorancia y de mayor nivel de desconexión lógica y simbólica de lo que está sucediendo. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo con los jóvenes. Quiero decir, en la situación en la que los jóvenes empiezan a percibir y a evaluar y a ver todo esto, nos encontramos con que algunos de los organizadores que históricamente situaron a las juventudes en un lugar de cuidado, hoy los encuentra abandonados, los encuentra, bueno, arréglense como puedan, bueno, a los zurdos hay que matarlos a todos. Quiero decir, hay un mensaje de violencia que ni siquiera prevé a quiénes y de qué manera va a alcanzar. Entonces, ¿y qué impactos va a tener? ¿Y qué impactos va a tener? Situación que incluso en la dictadura, cuando decían el silencio es salud, había ahí una estrategia determinada, inclusive en lo comunicacional. En esto hemos perdido todo tipo de coherencia, incluso hacia la maldad. Nos llevan al caos y a la aniquilación. Un poco hay algo de eso. Vos lo decís por la ignorancia. Yo pensé que había un poquito más de maldad de fondo, pero sin dudas... sí, es la duda que surge, ¿es ignorancia o es hijaputés? ¿No? Como un poco esa es la duda. Bueno, yo creo, por eso digo que en distintas áreas, y uno cuando recorre algunas áreas que para uno son conocidas, digo, cualquiera que pueda conocer el sistema no puede proponer lo que están haciendo, inclusive pensándolo para el mal, ¿no es cierto? Hasta en ese plano no hay ni siquiera una planificación de corto plazo. Entonces, estamos frente a un escenario tal vez más caótico porque hay una menor
conciencia y una menor lógica en lo que está sucediendo, incluso en los planos más sensibles. Entonces, y por eso digo, yo quería retomar como central la problemática de los jóvenes en las escuelas. Lo que ha pasado en estas últimas semanas, ¿no? Con estos carteles de amenaza de muerte, ¿no? Que han movilizado tanto, que nos tiene tan preocupados y preocupadas. Claro, escena que no es nueva, pero que a partir de la escena crítica de San Cristóbal se reconfigura. Quiero decir, que alguien diga, bueno, vamos a matarlos a todos, parecía que era algo que en la libertad de expresión lo permitía. Decirle a una persona con discapacidad, jodete porque el discapacitado sos vos, pareciera que la libertad de expresión lo permitía. Decirle que esa persona se tiene que morir, la libertad de expresión dice, bueno, ahora si eso lo dice un niño, un joven, lo pone en un cartel en la escuela, representa un peligro del cual tenemos que salir a ver y a meterlo preso y a cobrarle todos los gastos que se produjeron a partir de su propuesta. Por lo tanto, digo, esto no encuentra una lógica que podamos seguir. Y esa ilógica y esa situación en la que están todas las familias, porque cuando se piensa en los jóvenes es como si se los pensara escindidos, separados de lo familiar. ¿En qué escena familiar hoy la atención no es crítica y nos lleva a pensar en el odio, a pensar en la bronca, en la impotencia? ¿Cuántas familias hoy se encuentran en ese estado y no pueden mostrarle a un joven que habrá un futuro mejor? Que nos podemos poner esto que yo contaba. La escena es crítica, ¿no? Pensando en el sistema de salud, pero hay un equipo que nos dice, bueno, vamos en un camino que tenemos que poder buscar una respuesta solidaria, colectiva, inteligente, intelectualmente trascendental. No, esas escenas para los jóvenes están absolutamente recluidas a escenas de TikTok, a escenas que distraen, pero que instalan a la violencia en un tiempo de guerra, porque tampoco tenemos que perder de vista, y esto nos hacemos todos los distraídos, y me incluyo, digo, como para poder vivir, poder vivir el día a día. En un escenario que para ellos es absolutamente entendible, y que cuando uno ve los videojuegos en los que ellos encuentran allí una expresión, se parecen más a lo que se está viendo a nivel global que a lo que uno puede situar en la escena local y particular. Por lo tanto, el pensar en que la muerte de tantos es un camino, escuchaba el presidente decir, bueno, hay civilizaciones con las cuales no podemos convivir y entonces las vamos a aniquilar. Claro, eso no representa un peligro, pero sí lo representa un joven que pone un papelito en el baño de la escuela. Entonces, esa contradicción, ese nivel por eso decía, de escisión de la lógica, a nadie puede darle tranquilidad. Entonces las familias que podrían y deberían estar conversando y trabajando con sus hijos y sus comunidades educativas en ver cómo nos acompañamos, están echando culpas, no porque la directora de la escuela, no porque la salud mental, como si eso fuera algo que no tiene nada que ver con el Estado. Entonces, ¿cómo alguien supone que quedarse sin trabajo, que le cueste más llegar a fin de mes, que no llegue a comprar las cosas básicas, que no le pueda comprar la medicación a su abuelo, que no tenga el acompañamiento para un joven con discapacidad, va a ir el hermano a la escuela y va a decir, no, quédense tranquilo que va a estar todo bien? No, en cuanto encuentre a alguien con una debilidad mayor, se lo hará sentir, en cuanto encuentre a alguien a quien asustar, lo hará asustar. Digo, esas hostilidades que viven los jóvenes de parte de todo nuestro sistema, la van a ejercer con aquellos que estén así por debajo en su posición en el contexto educativo. Con lo cual, el escenario es realmente muy preocupante, porque además las comunidades están separadas de sus respuestas, de sus acciones y de las consecuencias que eso trae. Entonces, la gente señala a la escuela, ¿no? Tenemos un ejemplo que me atraviesa en lo particular, como padre de un niño de una escuela municipal, un fenómeno hace una estafa fenomenal y los padres nos sentimos totalmente estafados, pero a su vez le reclamamos a la escuela de cómo no se cuidó. Pues, pero esperá, o sea, ¿cómo no estoy yo ahí cuidando? ¿Cómo es que le reclamo al municipio que no cuidó lo suficiente? Algo que yo como padre tengo que estar cuidando. Digo, en esas lógicas y en esas situaciones, los jóvenes van a actuar, van a proponer movilizarnos del lugar en el que estamos.
desde algunos fogoneados hacia el odio y algunos empujados a reaccionar en un momento en donde no hay esperanza. Para muchos no hay esperanza. Bueno, esto que traes, sin dudas, permite tener un diagnóstico, una explicación de qué es lo que está pasando, por qué hay jóvenes que están actuando de este modo. Después hay que empezar a desarmar porque, en estos días hemos leído que hay grupos que motorizan por aplicaciones como Discord o Telegram, justamente mensajes de odio, que están vinculados a grupos neonazis, que de ahí se enganchan algunos pibes que se sienten identificados con esas ideologías, generan este tipo de prácticas, de discursos, de violencias, que hay otros que se enganchan desde la joda, ¿no? Decir, bueno, lo tomamos a broma y nos metemos a poner cartelitos, a ver si zafamos de la clase. O sea, como que empieza a hacerse un empaste ahí de un montón de cosas. Entonces, frente a este diagnóstico de una sociedad violenta como la que tenemos, discursos que empiezan a surgir de grupos que son de un nivel de violencia y gravedad muy importantes, y después la juventud, ¿qué hace con todo eso? ¿Cómo intervenimos? Es la pregunta, porque si tenemos la claridad respecto a eso, bueno, también tenemos que ver qué hacemos, porque lo que a mí me da la impresión es que el mundo adulto lo que no está encontrando son los modos de intervenir frente a una realidad que también se la lleva puestos, ¿no? Porque nos lleva puestos al mundo adulto. No podemos procesar, no podemos entender, no podemos siquiera ver cómo hacemos para irle a esto que no nos gusta. Porque hay un montón que se sienten cómodos en los discursos de violencia, pero hay un montón que no nos gusta. Y no sabemos qué hacer frente a esta realidad. Esa es lo que nos pasa, me parece. Sí, y que además hay algo, y esto no es casual que este tipo de Estado se encuentre en esta coyuntura, que es que creemos, y esto también es parte de una historia bastante más larga, que el Estado debería traernos la solución. Este tipo de gobiernos logró cuestionar algo de cuál es el rol del Estado, pero también debemos pensarnos en función de cómo le contamos a la gente qué es el Estado. Y ahí hago un mea culpa, nos situamos como trabajadores sin poder contar de dónde salen los recursos para que yo trabaje, de dónde sale la medicación, de dónde salen los apoyos que ellos reciben, porque les hemos ofrecido sin involucrarlos en la gestión de esos recursos, los hemos acompañado sin involucrarlos en las tareas de cuidado, y hoy se cae todo y parece ser que tendrían que ir a reclamarle a la escuela que no está haciendo lo suficiente, como si los docentes no estuvieran, además de acompañando y sosteniendo tantas escenas tan críticas, estuvieran cruzados de brazos sin hacer nada en un escenario tan crítico. Entonces, lo que sí creo como recomendación, y algo que hemos planteado aquí, y la agenda nos gana de mano, es ver desde dónde las familias y las comunidades pueden y deben acompañar este proceso, que ya no es desde la exigencia y desde el pedido a un Estado cuidador que nos acompañe y que nos sostenga, sino es de ver cómo nos vamos a defender inclusive del Estado. ¿Cómo vamos a hacer para acompañarnos sabiendo que estamos todos en la misma? El docente es a su vez el padre de un compañero, no es un ajeno, pero sitúan permanentemente esta sociedad, bueno, los docentes, y no se acercan las familias a contener. Va la gente al hospital y dice, me tardaron en atender, pero no acompaña y dice, en este contexto tengámonos paciencia, hay uno que necesita más, hagámoslo pasar primero, mirá cómo se puso, mirá cómo está, dejémosle el lugar, veamos cómo le cedemos la silla al que más lo necesita, veamos de qué manera nos acercamos a la escuela y les ofrecemos contención y ayuda, no exigencias de respuesta. Estamos en un momento en donde no nos va a alcanzar para cosas muy básicas, con lo cual vamos a tener que empezar a pensar en de qué manera contener y acompañarnos en escenarios tan críticos. En un grupo terapéutico hace unas semanas, un papá estaba preocupado porque se va a quedar sin el anticonvulsivo. Bien, empezamos a pensar en el grupo, ¿quiénes son los que no están tomando la medicación porque no quieren, por ejemplo? Bueno, tráiganla, devuélvanla, por favor, no la tiren, cuídenla. Cada comprimido va a ser de muchísima ayuda, por ejemplo, para que ese joven no tenga una convulsión. Una convulsión puede dejar un daño irreparable y que en este contexto no puede pasar. Cuidémonos de eso. Entonces, empecemos a ver qué rol podemos ocupar con lo poco o mucho, pero bajo ningún punto de vista fogoneando la violencia, fogoneando las responsabilidades de otros, sino mirándonos para adentro. A ver, antes de criticar, antes de proponer alguna tensión mayor en el sistema,
veamos de qué manera vamos a contener y acompañar. Y sobre todo en la mesa chica de las familias, en donde los jóvenes pareciera que no están, veamos cómo nos dirigimos entre nosotros, veamos qué opinamos del diferente, incluso de aquellos que nos generan tanto odio, veamos cómo nos dirigimos en una mesa sobre esto, porque eso que los adultos estamos conversando, suponiendo que los pibes están en cualquiera, tal vez no esté siendo tan insignificante, y que la escena en donde alguien cree que sí, que a los zurdos, a los negros, a los judíos, a los estos hay que matarlos a todos, de repente veamos cómo eso entra subterráneamente en esa escena familiar, y que luego los niños y los jóvenes lo despliegan incluso como modo de investigación a ver qué pasa. No podríamos suponer de que está lleno de asesinos seriales potenciales. Debemos entender que tal vez hay un gran dolor, una gran impotencia, y que al que más sufre, lejos de estar ayudándolo, lo estamos violentando. Y entonces esa escena, y esto bien puede ser gráfico, suponer todos aquellos que fueron compañeros de nuestro presidente, digo, cualquiera de nosotros podría haber sido muy violento con él. Seguramente le hubiésemos mostrado tal vez el peor de sus costados. Cuando uno recorre, y en estos días se ha circulado un poco lo trascendente del sufrimiento de su vida, queda claro que alguien dañado así nunca puede generar ni proponer nada que sea beneficioso. Con lo cual pensemos también, no pensando en él, que estamos ya en una instancia en donde podríamos darlo por perdido con tranquilidad, ¿sí? Pero sí que empecemos a ver a quienes por distintos, por pensar como neonazi inclusive, no necesita ayuda. No solamente ver ahí un peligro, sino empezar a entender que un joven que está diciendo cosas así, lo que más necesita es contención y ayuda, más que pensar en que lo tenemos que encerrar, que lo tenemos que meter preso o que lo tenemos que encerrar en un manicomio. Porque en todo esto, a todos estos pibes le cayó a la policía, le están pidiendo evaluaciones psiquiátricas, evaluaciones en el hospital, evaluaciones interdisciplinarias. Ahora, mientras el presidente dice hay que matar una civilización entera, a nadie se le ocurre pedirle una evaluación interdisciplinaria. Digo, esto en Estados Unidos hay un grupo de psiquiatras pidiéndole esto a Trump, por ejemplo. Claro. Están diciendo, che, pero está fuera de la realidad. Alguien no puede decir que va a matar una civilización en estas condiciones. Sin embargo, lo dice, y un congreso entero se queda callado y dice, pero espera, entonces un joven que está diciendo voy a matar a todos los compañeros, ¿qué rol le damos? ¿No? Hay una habilitación para estos discursos y tenemos que ver cómo los desarmamos, pero sabiendo que hasta ese necesita cuidado. Carlos, impecable, te agradecemos muchísimo porque estés acá, la verdad que da para seguir, sin dudas nos animás y planteás, ¿no?, a la comunidad que hay que salir un poquito de la cuestión del ombligo, del estar hacia adentro, de asumir un rol más protagonista y, si se quiere, más público en relación a construir una comunidad que sea más inclusiva y más amorosa y más pedagógica también, ¿no? Como desde ese lugar, desde el amor, poder construir otra forma de relacionarnos y que con el tiempo vayamos transformando este presente tan horroroso que nos toca. Así es, y como para cerrar, una recomendación que vamos a ponerla en la propuesta de Escuela para Padres, tenemos que ver Bowling for Columbine, que es la película de Michael Moore, en donde cuenta tal vez el primero de estos episodios que hoy es donde se montan muchas de las escenas que hoy estamos reconociendo. Bowling for Columbine, el director muestra sobre esa gran matanza, pero muestra el trasfondo sociocultural de ese tiempo, y que eso es lo que hoy se está utilizando en esas redes que vos bien contabas para fomentar y para aumentar el hostigamiento, situándose en primera persona, generando esos ataques, como si uno estuviese ahí adentro, y eso es algo que se reproduce en los juegos, y eso es algo que se reproducen en los videos que aparecen de la guerra. Entonces, como recomendación en este tiempo, para Escuela para Padres, Bowling for Columbine, de Michael Moore, es una de las que agregamos a la lista, luego la vamos a subir, y vamos a ver si la próxima podemos retomar la discusión y retomar también este tema. Excelente, gracias. Carlos, muchísimas gracias. Son las 11:59, momento de terminar el programa. Les agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá. La verdad que un programón en este día gris, como nos toca transitar en esta última semana. En este comienzo de semana nos encontramos
Ahora sí, el viernes recién, ¿eh? Recuerden que por cuestiones de laborales no vamos a poder estar el miércoles y el jueves, hicimos cambio esta semana, así que bueno, nos retomamos el programa el viernes, los y las esperamos. Un abrazo. La Mañana es una producción integral de Cooperativa de Trabajo La Cope Limitada, productora de contenidos audiovisuales comunitarios, para FM Volver 95.3 de Chascomús.